Esto ya lo habíamos anunciado. Así que voy a compartir el último PowerPoint. Este PowerPoint es un poquito más largo. Probablemente hoy nosotros no lo terminemos y queden los ejemplos. Entonces están los ejemplos por el final. Si llegamos hasta los ejemplos, eh, sería lo normal. Si avanzamos un poco más con los ejemplos, sería óptimo. Pero si no, digamos, el objetivo es llegar hasta los ejemplos. Y después que los ejemplos, pero se lo tiene incorporado el PowerPoint para que ustedes lo puedan luego ver tranquilo, siguiendo, digamos, lo que vamos a ver en esta clase. Digamos. Bueno, comparto entonces la pantalla. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? En el parcial, ¿qué temas van a entrar? Hasta lo de esta clase. Esta clase no. O sea, hasta la clase pasada. ¿Qué vendría a ser, profe? Y bueno, Franco, usted estuvo asistiendo también a clase, ¿o no? Sí, pero para anotarlo en, o sea, bien específico, por eso. Pero bueno, profe, está bien. Pero escuche, ¿vio cómo han sido los parciales previos? Sí, sí, Usted no recibe por la autogestión todos los temas puntualmente, todo lo que entra, el Zoom que tiene para conectarse, etcétera, etcétera. sí, profe. Por eso, entonces lo va a recibir igual. Ahora, Está bien. si usted quiere saber a grosso modo, porque usted toma nota, ¿no? Yo después no digo un punto y usted me va a decir, no, pero cuando yo le pregunté, usted no me dijo. Por eso yo a estas situaciones las escribo, ¿eh? O sea, para eso están los procedimientos bien formales. Y si usted ha estado también viniendo a clase, usted sabe que entran todos los temas. Yo pensaba decir hasta dónde, porque saben que todo lo que no entró del parcial pasado, hasta dónde ahora. Entonces es hasta la clase pasada. Y el parcial pasado no entró sistemas secuenciales, o sea que desde ahí la arranca. Sistemas secuenciales, flip-flop, latch, máquina de Moore, máquina de Melling. O sea, si usted ha seguido el orden de la clase, los PowerPoint, los tira todo. Usted tiene subido hoy los PowerPoint faltantes hasta la clase pasada. Una consulta, profe, y sobre la modalidad, el parcial, ¿hace igual que el tercer parcial, así en forma PDF, o va a ser como el primero, en A forma ver, por favor, del aula virtual? hable más fuerte. Sí, profe, le quería preguntar por la modalidad, el parcial, si va a ser igual que el tercer parcial, en forma PDF, o va a ser como el primero, así en forma de secuencial, las No, 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 preguntas. es compartiendo el PDF. Excelente, profe, gracias. Ok. No logro ver ahora. A ver, voy a dejar de compartir por un minuto. Porque no logro Y ver profe, la una otra pregunta pantalla. más si no quita tiempo. A ver, ¿ustedes están viendo mi pantalla o no? Sí, profe. Va, ¿Eh? estamos viendo su escritorio. Yo la verdad que no sé qué pasó acá. Pero bueno.
Hola. Hubo un corte Se de lo luz. escucho, profe. ¿Me escuchas? Sí, sí, profe. Hubo un corte de luz acá. Y recién vuelve. Wow. ¿Puedo hacerle una consulta, profe, antes de empezar? Si no... Sí, dele, dele. Es sobre el trabajo final. El profe práctico nos dijo que las pautas las teníamos que ver con usted. ¿De qué me está hablando Torres? Del trabajo final que tenemos que hacer para, bueno, los que apunten a promocionar, ¿no? Sí, ¿qué pasa con eso? El profe del práctico nos dijo que puede ser que el tiempo máximo para hacerlo es durante, digamos, los turnos de examen, una cosa así era, ¿no? Sí, Bueno, muchas cosas específicamente no nos dijo, pero vamos a tener instructivo todo para hacerlo, digamos. hay un reglamento donde lo dice todo, o sea que también eso lo van a recibir. Ah, perfecto, va a llegar en su momento. Sí. Gracias, En qué profe. consiste y todo eso. Eso ya se lo dio el profe el práctico. Claro, no, él nos dijo eso simplemente, que todo lo que querramos preguntar, que se lo consultemos a usted. Sí, bueno, claro, pero si surge alguna duda en mi clase, pero eso ya está hablado, así que bueno, eso van a tener también un reglamento explicado de cuáles son los plazos y todas las características, lo mismo que le tiene que haber explicado el profe. ¿Está? Está, profe, gracias. Vale. ¿Hay alguna otra pregunta? Juan. Lo que no dijo fue fechas exactas. Carreño, Sebastián, ¿a qué te estás refiriendo para la entrega? Bueno, lo que pasa es que también eso, están los parciales primero, digamos, hay que rendir los parciales y después hay que concentrarse en eso. La fecha va también a depender en cómo caen los turnos de exámenes. Recién ahora los han publicado. O sea que con el último turno de diciembre cae el día 20. Y si la facultad lo permite, se podrá eventualmente extender al turno de febrero, pero eso no está confirmado, por lo cual en la fecha de examen de la última de diciembre, por eso le han dicho así, no les dijo en el último, en el turno de diciembre o en la última fecha de diciembre, sí, para la entrega del TP final. Está bien, lo que pasa es que las fechas de exámenes están publicadas recién, al menos yo la he visto hoy publicada. Ayer pregunté y me dijeron que ya iban a salir publicadas, que tenía que esperar. Y hoy las vi publicadas. Y ayer estuve consultando justamente con el departamento. Con lo cual, recién ahora están disponibles para decirle con exactitud cuál es la última fecha. O sea, yo claro, antes no están las fechas porque no las tenemos. El examen, el último examen de técnicas digitales 1 es el 20 de diciembre, lunes 20. ¿Sí? Y sobre la marcha, por autogestión siempre, recibirán algún mensaje en el caso hipotético de que el departamento acepte que se extienda el cierre hasta febrero. Sí, gracias. Ahí la veo. Ahí está entrando. Vamos. Si no hay preguntas, si no, no vamos a llegar a me parece. Un 20-21. Comparto para atrás.
A ver, esperen un caso. Porque primero tengo que buscar de vuelta el PowerPoint. Es raro, el corte de luz provocó de todo en mi máquina. Hasta la entrada Zoom, que estaba automatizada o sea, nunca cierro la sesión, de manera que siempre está abierta cuando yo entro. Y es como que el corte de luz, no sé, provocó el cierre, así que tuve que ir a buscar, y la clave me acordaba. Y por supuesto que ahora tengo que ir a buscar el PowerPoint, que lo tenía ya abierto y todo. A ver. Bueno, ahora sí. Escuchen, yo no sé si ustedes sufrieron lo mismo, pero como ha hecho tanto calor, eh, ya veo que se vuelve a producir. Ustedes manténganse, el que tenga, manténgase, y yo apenas pueda vuelvo a entrar. No me queda otra, digamos. Ahora sí les comparto la pantalla. Ahí está el PowerPoint. Bueno, el último tema es bases y ASM. La máquina algorítmica estándar es ASM. Esto debe ser el último tema, como todo último tema, es integrador en toda la materia y usted podrá decir, bueno, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, sí, todo se ha visto y ahora se integra, ahora se integra. Ahora que ya sabemos los combinacionales, sabemos los secuenciales, sabemos registros, sabemos contadores, bueno, cualquier sistema digital se puede descomponer en una unidad de proceso y en una unidad de control. Cualquier sistema digital. Porque el sistema digital es muy grande, complejo, es como que toda la metodología que se ha usado sirve para pequeños sistemas, no para sistemas grandes. Y por lo general, los sistemas más grandes y más complejos son los sistemas que uno dice es lo que yo quiero, es lo que necesito. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver hoy. La información binaria en los sistemas digitales se puede clasificar en dos categorías: datos y control. O sea que esas dos categorías luego van a estar representadas por la unidad de proceso y la unidad de control. ¿Qué son el dato? Elementos discretos de información manipulados por operaciones aritméticas, lógicas, de desplazamiento y otro procesamiento de datos. Operaciones aritméticas es como la suma, como la resta, la multiplicación, la división. Operaciones lógicas, ¿cuáles son? La AND, la OR, la NOT, la XOR. Podríamos agregar NAND, NOR. Bueno, las operaciones lógicas elementales son AND, OR, NOT y XOR. De desplazamiento. Hemos visto los registros de desplazamiento, pero los registros de desplazamiento a la izquierda o a la derecha y de a una posición. Bueno, estos registros de desplazamiento podrían ser de más de una posición y no ser sistemas secuenciales, porque el sistema secuencial que nosotros vimos, lo vimos con flip-flop al registro de desplazamiento, era justamente un registro. Acá hablaríamos de una unidad de desplazamiento porque podríamos verlo como un sistema combinacional. Todo eso son los datos. Estas operaciones son llevadas a cabo a través de componentes digitales como sumadores, decodificadores, multiplexores, etc. Todos los bloques combinacionales con nombre propio. El sumador restador que vimos para llevar a cabo las operaciones aritméticas. Todas las compuertas para llevar a cabo las operaciones lógicas, etcétera, etcétera. El control.
en la otra categoría. Proporciona señales de comando que coordinan la ejecución de varias operaciones en la sección de datos para lograr la tarea deseada. Fíjense esto de la descomposición en una unidad de proceso y una unidad de control. O sea, acá aparece el famoso gráfico o diagrama de bloques de esto que estábamos diciendo. Acá va a haber un controlador. Esto es la máquina de estado finita. Esto es el controlador, es lo que hemos hablado sobre los sistemas secuenciales, la máquina de Moore y la máquina de Bell. Eso es un controlador. Esta máquina de estado finita controla a la unidad de proceso, también llamada data path. El data es el dato, y esto es el recorrido de los datos. Unidad procesadora, o unidad de proceso, es las otras traducciones que se le suele hacer a esta palabra en inglés. El data path, la trayectoria de los datos, el recorrido de los datos, o la unidad de proceso o la unidad procesadora. Y esta es la unidad de control. Este controlador que saca de una máquina de estado finito es la unidad de control. Proporciona señales de comando. Acá está, proporcionen las señales de control. Las señales de control son señales de comando que coordinan la ejecución de las operaciones acá en la sección de datos. Por otro lado, la unidad procesadora le devuelve a la unidad de control señales de estado. ¿Cuáles son esas señales de estado? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el sumador-restador, la suma de dos operandos, ¿sí? El overflow, profe, el overflow, el 0. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuando usted suma dos operandos, puede producir carry, puede producir overflow, puede producir un resultado 0. Ya son las famosas banderas. Bits de estado, llamado así, que reflejan qué pasó en la unidad procesadora al llevarse a cabo una determinada operación. Esas señales de estado, la unidad procesadora se las devuelve, es entrada hacia la máquina de estado finito. Y a la máquina de estado finito, además, le llegan señales externas. Estas señales externas podrán ser eventualmente, supongamos, a ver, si esto es algo, es una máquina, un dispositivo. Acá usted, un dispositivo industrial, ¿no? Acá pueden tener un honguito rojo de una señal externa de peligro, o sea, para detener todo el proceso. Entonces, esta señal, si yo vengo y aprieto ese honguito rojo, normalmente tiene color rojo, esto detiene todo. Entonces, el controlador va a ver que alguien activó esa señal externa al sistema y va a hacer algo acá, detener todo. Bueno, pero eso también podría ser una entrada para que haga sonar una alarma, o sea, en fin, pueden ser variadas. Estas señales que son de entrada al controlador, pero son externas del sistema. En cambio, todo lo que está dentro de este recuadro de línea de punto son señales del sistema, o sea, son entradas al controlador, pero son señales internas, las señales de estado provenientes de la otra gran parte, que es la unidad de proceso. A la unidad de proceso también le pueden llegar datos externos, por ejemplo, desde una memoria, y generar datos de salida, ¿no? Por ejemplo, usted acá podría tener LEDs, indicadores de estado, con diodos, emisores de luz. ¿Han visto los LEDs en el práctico de laboratorio con el profe práctico? ¿Sí? ¿Han manejado un LED? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Entonces, digamos, este dato de salida podría ser manejadores de diodos emisores de luz
que te marcan un verde prendido, usted dice, bueno, todo el sistema está ok. Si de golpe te marca en rojo, vigilando, uno diría, che, de caución, algo está pasando. Si se te prende rojo permanente, che, el sistema no está andando. Podría ser una convención con dos LEDs, digamos, uno verde y uno rojo. Bueno, este dato de salida puede ser lo que ustedes se imaginen, digamos. Pero fíjense cómo cualquier entonces sistema digital queda descompuesto de esta forma, en una unidad de control y una unidad procesadora. ¿Hasta acá está claro? ¿Surge alguna pregunta? Está claro, profe. Vamos. Fíjense acá entonces, nos centramos por ahora acá. Justamente, la máquina algorítmica estándar. Eso es. ¿Qué tengo acá? Una ALU. ¿Qué tengo acá? Una ALU. ¿Qué tengo acá? Registros. ¿Qué eran los registros? Por eso es importante que se unan ahora los conceptos. ¿Qué eran los registros? Era una memoria, a grandes rasgos. Un conjunto de flip-flops, profe. Ah, está, por eso. Si vos lo querés ver, tu respuesta, las dos respuestas están bien, pero digamos, me gusta más la segunda. Si vos lo querés ver como una memoria, sí, verlo como una memoria, pero físicamente hablando es un conjunto de flip-flops. ¿Qué más? Ever. Es un conjunto de flip-flops, pero ¿qué más? ¿Qué flip-flops son? Tipo D, profe. Tipo D. ¿Y qué comparten los flip-flops? Una señal de clock común. No se olviden de eso. Tienen una señal de clock común a todos los flip-flops. Y son flip-flops de tipo D. ¿Y qué otra cosa puede tener? Que también lo hemos visto. El Una reset, profe. señal de habilitación. Entonces, acá tenemos registro R1 a Rn, o sea, tenemos lo que querramos. Un conjunto de flip-flop. ¿De cuántos bits? Acá está, esa es la señalización. La barrita esta y R, tiene R bits. Entonces este es un registro de R bits. Yo podría decir, bueno, un registro de 8 bits. Puede tener 8 flip-flop D que comparten esta señal de clock común. Y esto es el habilitador. Esta es la entrada de datos y esta es la salida de datos del registro. Esta entrada de datos se almacena en el registro cuando llega el pulso de reloj y la señal de habilitación así lo permite. Si la entrada de habilitación dice no, no está habilitado, viene el clock y esto conserva el valor que tenía en la salida, sigue teniendo el mismo valor que tenía antes de la llegada del clock, no cambia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso ya lo hemos visto, digamos, eso es un registro. Bueno, ahora tengo varios registros. La ALU, este es el símbolo de la ALU. Uno dirá, bueno, ya lo hemos visto. Claro que hemos visto, porque ahora la ALU, si bien yo acá no lo estoy viendo al circuitería interno, pero nosotros hemos ido estudiando la circuitería. La ALU básicamente, ¿qué tiene? ¿Un sumador restador? ¿Qué hago con el sumador restador? ¿Qué hago con el sumador restador? Puedo sumar, puedo restar, puedo incrementar, que el incremento es un caso particular de suma. Puedo decrementar, que es un caso particular de resta. Todo eso lo puedo hacer con el sumador restador. Luego, con la parte lógica, yo a ese bloque llamado algo le agrego una AND y puedo hacer producto lógico. Le agrego una comportador, puedo hacer la suma lógica. Le agrego un inversor y puedo hacer el complemento de una señal binaria. Y le agrego una compuerta XOR y puedo hacer la función XOR de los dos operandos. Con lo cual, lo único que yo debo tener para completar esta idea es entrada de un operando, entrada del otro operando, resultado de la ALU. Y esto es
la señal que selecciona la operación que yo quiero hacer en la alfa. Es decir, si usted me dice, a ver, tengo 4 operaciones aritméticas, suma, resta, incremento y decremento. Bien, cualquiera de esas 4 usted necesita 2 líneas de selección. Y me dice, y tengo 4 lógicas, la AND, la OR, la NOT y la XOR. Necesita 2 entradas de selección. Bueno, 2 entradas de selección pueden ser comunes a la parte lógica y a la parte aritmética. Y una tercera dice cuál de los 2 grupos es la que usted selecciona. Entonces, 4 aritméticas y 4 lógicas hacen un total de 8 funciones. Yo necesito 3 líneas de selección, porque 2 al cubo es 8. Yo puedo seleccionar con esto entonces cualquiera de esas, vamos a hablar así, de cualquiera de esas 8 operaciones. Tengo 4 aritméticas y 4 lógicas. Y acá que tengo multiplexores. ¿Cómo funcionaban los multiplexores? ¿Había alguien que me lo explique con sus palabras? Como una llave selectora, profe. Dale, pero no lo hagas tan, Sebastián, no lo hagas tan telegrama. ¿Sí? ¿Tan qué, profe, perdón? Parece un telegrama. ¿Sabes lo que es un telegrama? Que por lo corto dice. Claro. Porque vos me decís, ¿cómo es un multiplexor? Una llave selectora. Pero no me está diciendo nada más que... Está bien, profe. En el multiplexor teníamos unas entradas que eran entradas de selección y en base a esas entradas de selección se seleccionaba, se elegía una de las entradas para que fuera directo a la salida del Ahí multiplexor. está. Bueno, ahora ves que... Ahora sí. Entonces yo acá tengo, ¿qué sería el Z2 para vos? Las entradas de selección. Con Z2 yo tengo que tener un número determinado de líneas acá, no está puesto, porque está en función de este N. Usted acá tiene 8 entradas. Vamos a suponer 8 entradas. Del 1 al 8. 8 entradas. ¿Cuántas líneas de selección necesito? 3. 3, profe. 3. Entonces, bueno, acá voy a tener 3. Si acá tuviera 16 entradas, necesitaría 4 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, entonces yo tengo un multiplexor. ¿Qué le llega a este multiplexor? ¿Qué le llega a este multiplexor? Fíjate, al canal en la misma señal. Al canal N, la misma señal. Esto sería canal 0 más que canal 1. Canal 0 a N-1, para que coincida. Cuando yo selecciono la 000 es el canal 0. Yo puedo decir que cuando selecciono 000 es el canal 1, ¿no? En vez del canal 0. Bueno, pero bueno. Comparten las líneas. ¿Y esta línea de dónde viene? Igual que esta, ¿de dónde viene? ¿Qué dicen? ¿La liga de los registros? ¿De qué? De la salida de los registros, profe. La salida de los registros, sí señor. La salida de los registros. Recuerden que acá tendremos que poner un punto suspensivo. Hay más de un registro. Como estos puntos suspensivos, digamos. Entonces, al canal 1 le llega la salida del R1. Y al canal 1 le llega la salida del R1. Y al canal N le llega la salida del RN. Y todos los canales que están acá son provenientes de las salidas de los registros que están comprendidos entre el 1 y el N. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la generación de variables de condición, yo tengo un bloque combinacional, le llamo X, acá puedo tener lo que quiera, también lo puedo tener desde la salida de los registros.
Y también convengamos que a este bloque yo podría tener salidas de la ALU. Salida de la ALU. Pero si la salida de la ALU también está guardada en un registro, entonces yo también puedo tomarlo de la salida de los registros. Sería lo mismo, pero un ciclo de reloj de esfuerzo. ¿Lo ven a eso, no? ¿Sí o no? Sí, profe. El valor que sale de la luz se guarda en un ciclo. Y después de ahí yo genero estas variables de condición. Supongamos, digo, 0. Bueno, el resultado de la ALU fue 0. Bueno, en el registro tal, si el resultado es 0, es porque el resultado de la ALU fue 0. Porque la ALU le transfiere a cualquiera de estos registros. Piensen que es genérico, pero se da la idea, ¿no? Esto es la máquina algorítmica estándar. Esto es lo más estándar posible. Ustedes capaz que no se imaginan todas las situaciones concretas que esta parte llamada máquina algorítmica estándar puede resolver. Dependerá también el tamaño de los bits del registro, la cantidad de registros. Bueno, en fin, vamos a ver cómo trabaja ahora. A ver, ¿qué me está faltando a mí acá? Bueno, acá le agregamos entonces la unidad de control. ¿Qué le llega a la unidad de control? El clock. Recuerden que esto es una máquina de estado finito, o sea que le tiene que llegar el clock. Le llega X, que son las variables de condición o los bits de estado, y genera las variables de control. Fíjense, si yo los llevo al gráfico anterior, las señales de control son las generadas por la máquina de estado, las señales de estado del datapath son entradas a esta unidad de control, y eso es lo que está reflejado acá, más el clock. Cosa que acá el clock no figura explícitamente, ¿no? Pero es una señal externa también, yo la puedo decir acá. Bueno, ahí tenemos. Entonces, veamos lo siguiente ahora. Yo puedo resolver utilizando f y g. F y g son funciones de la ALU. A ver, f, uno podría decir, es la suma, g es la resta, f podría ser la AND, g podría ser la OR. Funciones de la ALU. F y g son funciones de la ALU. Entonces, ahora este 2 puntos igual es para una forma de decir, este registro va a tomar, después que venga el impulso del reloj, la función entre RJ y RK. Donde RJ es un registro y RK es otro registro. Y hago la función entre este registro y este registro. Entonces, miren esto. Supónganse que yo digo R1 y Rn. R1 y Rn. Bueno, R1 viene acá y yo selecciono acá para que R1 pase acá al lado. Acá selecciono con Z2 para que Rn pase y sea operando de lado con Z2. Entonces Z1 y Z2 lo seleccioné para que acá tenga R1 y Rn respectivamente. Acá con Z3, esto es con Z1, Z2. Con Z3 genero la función f. O sea, le selecciono el lado que quiero. ¿Qué va a ser f? Supongamos el ADB, la suma. Voy a sumar. Bueno, el Z3 genera los bits de selección del lado para que realice la suma entre los dos operantes. Y luego, el resultado del lado, la suma de R1 más Rn, es entrada a todos estos registros. Entonces luego, con Z4, el Z41, el Z4N, cualquiera. ¿Dónde quiero el resultado? Supongamos el R1. Entonces, el Z41 lo selecciono
lo habilito al registro, y ahora cuando venga el impulso de reloj, el resultado de esta función f, que en nuestro caso particular estoy diciendo que es la suma, RJ estoy diciendo que es el R1 y RK estoy diciendo que es el RN, entonces la suma de R1 y RN que han sido seleccionados para que sean operando el ALU, la suma ha sido seleccionada acá, el resultado de esa suma está a la entrada. Si yo habilito esto, cuando viene el clock, el resultado se guarda en R1. Eso es lo que significa esto. Con esta máquina algorítmica estándar usted puede resolver la función entre RJ y RK y el resultado guardarlo en RI. Que puede ser el mismo. Que puede ser, I puede tomar el valor de J. O sea, yo lo tomé al R1, tomé el RN y la suma la guardo en R1. Entonces, I y J son el mismo valor. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo tomar la función G de solo un operando. ¿Cuáles son las funciones de la ALU de un solo operando? Los desplazamientos, puede ser. Desplazamiento de derecha, de izquierda. Sí, pero supongamos yo no lo dije que lo tenía acá. Yo en la ALU dije que por ahora tenía 4 operaciones y 4 y no lo nombré al desplazamiento. Podría estar, pero no lo nombré. Incremento y decremento, profe. Antes que eso, una Lógica. función lógica que tenga un solo operando, ¿cuál es? La NOT. La NOT. La NOT. Entonces, si usted selecciona la NOT, necesito un solo operando. Necesito un solo operando. Wow, por eso F y G dice funciones del ALU, hay funciones que requieren los dos operandos, hay funciones que requieren un solo operando. Bueno, el incremento podría ser la otra, como lo mencionaron también. Pero es de la parte aritmética del ALU. Ya había dado la suma, por eso les pedía algo de la parte lógica del ALU. Wow. Así funciona esto. Así funciona esto. Entonces, para poder resolver lo que ustedes necesitan, deben generar que la unidad de control, esa máquina de estado, genere las selecciones Z1, Z2, Z3 y Z4, que están acá, son la salida de esta unidad de control. Cada vez que venga el impulso de reloj, y también tomando en cuenta la entrada de las variables de condición o de los estado. Entonces, ustedes tienen la unidad de proceso y ustedes diseñan la unidad de control. Ahora viene el tema de bases. Estos multiplexores, fíjense, está puesto con multiplexores y anda todo bien. Yo puedo reemplazar a los multiplexores por bases. ¿Qué son los bases? El multiplexor puede reemplazarse por tri-state y un base. ¿Qué era el tri-state? Era un bloque combinacional que me permitía que la salida tomara el valor de la entrada o que la salida estuviera en el tercer estado. Y eso depende de una línea de selección. Usted selecciona si quiere que la entrada pase a la salida tal cual como está, o la salida se ponga en ese famoso tercer estado o estado de alta impedancia que alguna clase nos discutimos. El multiplexor se puede reemplazar por tri-state y un bus. Y un bus es justamente un conjunto, ahora lo vemos, de salidas conectadas a una misma línea. Acá está el bus. Entonces yo acá tengo tri-state, tri-state, tri-state. Esta entrada pasa a la salida siempre y cuando esto lo permita. Si esto no lo permite, la salida de este está en alta impedancia. Entonces, cuando usted compone un bus con varios dispositivos conectados así, cuyas salidas están todas conectadas,
usted la única condición que debe cumplir es que estos tri-states deben estar habilitados solamente uno por vez. Entonces, para que el bus sea manejado por la salida del dispositivo habilitado. Si usted habilita este y habilita este, hay conflicto acá. Porque supóngase que la entrada acá tuviera un 1 y esta tuviera un 0. Si este lo habilita, este trata de que el 0 venga acá, pero este, como tiene un 1, trata de que el 1 venga acá. Y esto es el mismo cable. Este quiere ponerlo a 0, este lo quiere poner a 1. Hay conflicto. ¿Quién gana? Entonces, si usted asegura que solo uno se habilita por vez, no hay ningún conflicto y justamente en eso se trata el concepto del bus. Si usted tiene un 1 acá y lo habilita, ese 1 pasa acá y el bus, todo yo tengo un 1 acá. Y como este lo deshabilitó y lo deshabilitó, todos ponen alta impedancia acá, el tercer estado. Entonces, esto es como que el cable llega acá y queda flotando. Llega acá y flota, llega acá y flota. O sea, en verdad el único que está conectado es este, porque este lo habilitó. Entonces, este, si tenía un 1 acá, no porque esté el 1 ahí, ¿no? 1 y 0. Esta es la identificación del canal. 1 y 0, lo que sea, viene y está presente acá. Para no estar dibujándolo así, una forma simplificada de representar el bus es poner directamente una flecha, o sea, así, y poner la señal de habilitación. ¿No? Entonces, me olvido del triangulito. Bueno, yo creo que esto es, sí, una forma simplificada, pero no se deben olvidar que eso es un tri-state. Fíjense que tiene el símbolo similar al inversor, pero no tiene el circulito, pero no es inversor, es buffer, es un tri-state. Robustece la señal y maneja el estado de alta impedancia con una línea de selección. ¿Entienden el concepto de bus? Sí, profe. En el de abajo, la línea horizontal debería ser una sola línea, ¿o no? O sea, el R con la barra no Esta debería. Sí. es una sola línea. Ah, Es esta línea, pero acá lo que está representado es que no muere acá. Vos al ponerlo así, ponerlo y extenderlo a ambos extremos, vos podés seguir conectándole cosas al bus. bien, profe. Wow, el tri-state lo habíamos visto cuando, ¿saben cuándo? Cuando discutimos Verilog, cuando hicimos la descripción. Ahí fue cuando hablamos del estado de alta impedancia y ahí vimos el módulo y su descripción. Y acá lo repito para un recordatorio, digamos. Acá tengo la habilitación o el enable, y acá tengo, esto es por ejemplo de 4 bits, ¿ves? No necesariamente esto representa un bit, puede representar, acá lo dice, R bits, ¿no? R bits. Por ejemplo, acá tengo 4 bits, de 0 a 3. Y este enable lo deja pasar o lo pone en alta impedancia. Y el operador ternario era el que usamos, ¿no? Si esto era verdad, era verdadero, lo que estaba entre el signo de pregunta y los dos puntos es lo que pasa. Y es A. Y de lo contrario, si el enable es falso, o sea, no lo está habilitando, la salida toma los 4 bits en Z. Z era alta impedancia. O sea, usando el operador ternario, yo puedo modelar al tri-state. Ejemplo, utilizando tri-state para hacer un multiplexor, por ejemplo, lo que hemos dicho. Yo tengo los 4 bits acá, y acá tengo una habilitación de este tri-state por 0. Y esto es por 1, por alto. Entonces, y la línea de selección, acá me asegura que ninguno de los dos está activo simultáneamente, porque esto es lo opuesto a este. Entonces, si usted le mete un 0, este está habilitado y este está deshabilitado. Si le pone un 1, este está habilitado y este deshabilitado.
Entonces, acá hace pasar este grupo de datos a la salida o hace pasar este otro grupo de datos a la salida. Y por eso es un multiplexor de 2 canales, de 4 bits en cada canal, ¿no? O esto también lo habíamos visto. Estas dos líneas las hemos visto anteriormente. Bueno, sigo entonces con la unidad de proceso de 3 bases. Ahora. Entonces, ahora que ya manejamos el concepto del bus, podemos ver la unidad de proceso con 3 bases, con 2 bases y con un bus. Con 3 bases, acá tengo bus 1, bus 2 y bus 3. El bus 1 es el que conecta toda la salida de los registros. Fíjense, acá está la salida, acá está la salida. Toda la salida de los registros van conectados al bus 1. Toda la salida de los registros también va conectada al bus 2. El bus 1 va a la entrada, a una de las entradas de la ALU, llamémosle entrada 1. Y el bus 2 va a la otra entrada de la ALU, llamémosle entrada 2. Entonces, el bus 1 y el bus 2 recolectan la salida de los registros que dispongamos y lo llevan a una de las entradas de la ALU. Y el otro bus hace lo mismo con la otra entrada de la ALU. El bus 3 toma la salida de la ALU y lo lleva a la entrada de cada uno de los registros. Ahí está el sentido de la flecha. Por ejemplo, el bus 3 es gobernado siempre por la salida de la ALU, pero el bus 1 y el bus 2 es gobernado por uno de los registros para el bus 1 y otro o el mismo para el otro bus. ¿Lo ven a eso? ¿Por qué digo que al bus 3 lo gobierna la salida de la ALU? Por el sentido del tri-state, o sea, tenés un... El sentido de esta flecha. Acá no hay posibilidad de conflicto. Acá tengo el tri-state en este bus. ¿Tengo tri-state? ¿No? No, porque el único que puede gobernar al bus 3 es la salida del árbol, la flecha está a la entrada. En cambio, ¿cuándo aparece el tri-state? Cuando el que puede gobernar el bus es más de uno. Esta flecha va acá al bus, esta flecha va al bus. Entonces, ¿cuál de los registros gobierna el bus 1? No, cualquiera. Bueno, entonces usted tiene que tener acá, ¿ves? El tri-state. Acá también tiene que tener el tri-state. En cambio acá, ¿quién es el único que gobierna el bus 3? La salida del árbol. No me hace falta el tri-state. Si tengo uno solo, que es el que manda, ¿para qué le voy a poner tri-state? No me hace falta. En cambio acá sí tengo tri-state, tengo tri-state. Para el bus 2 también tengo tri-state, con la salida y con la salida también tengo. Bueno, y esto permite implementar lo mismo que habíamos dicho antes, un F de RJRK y almacenar el resultado en RI. Porque usted a RJ y a RK lo selecciona con este tri-state, con este, y lo lleva con el bus 2, lo lleva a una entrada del árbol. Con el Z1 al Z1N, selecciona uno de estos registros y lo lleva al bus 1 a la otra entrada del árbol. Ahí tiene seleccionado RJ y RK. Con el Z3 selecciona la función F. Entonces, la ALU hace un F de RJ-RK. Y al resultado, con el Z4, lo almacena en uno de estos registros. Un array. Por eso 2 puntos igual. ¿Cuándo lo almacena? ¿Cuándo aparece el resultado acá? Cuando tiene el pulso de reloj. Por eso dice 2 puntos igual.
Si ustedes le pusieron igual solo, automáticamente en todo momento tendría que estar reflejándose acá el resultado. Y esto no es así. El resultado se va a reflejar solo cuando venga el clock. Entonces, todo punto igual. Esa sería la nomenclatura que usamos en esta filmita. ¿Estamos? ¿Cómo se haría con dos bases? Esto mismo, pero con dos bases. Ahí está. Pero ¿qué necesito yo para poder hacer lo mismo con solo dos bases, no con tres? ¿Qué es lo que ven ahí? Esta parte es la misma. ¿Están viendo o no? ¿O están distraídos? No, sí, estamos bien. Falta primero. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Y el módulo, el bloque que aparece en la segunda entrada o en la entrada de la derecha del ala. Sí. Sí. ¿Y eso qué es, Nicolás? La verdad que no sé. ¿Cómo? No, no me doy cuenta. Pero fíjate cómo está dibujado. Esto no es lo mismo que esto. Es un registro Ah, también. claro, sí. Sí, sí, sí. Pero es un Sí, me doy cuenta. registro que en vez de llamarle de R1 a RN, le llamamos ACC. Esto se llama, es la sigla de acumulador. Este es un registro acumulador. Para lograr hacer la misma función de RJRK, F de RJRK, y almacenar cuando venga el clock en RI, que era lo que yo podía hacer antes, acá yo lo hacía de una, haciendo lo que dijimos, pero necesito tres bases y un solo ciclo de reloj. Utilizando dos bases así, esto yo lo puedo realizar, pero necesito dos ciclos de reloj. Acá está, esta operación se hace en estos dos pasos. ¿Qué me dice el primer paso? Como yo ahora tengo el VAS 1 solamente, no tengo VAS 1, VAS 2 acá con los registros. Entonces, primera cosa que yo hago es seleccionar cuál de estos registros quiero. Bueno, supongamos el RK, dice acá, sí. El R2, bueno, al R2, vamos a sacar acá. El R2 tiene salida ahí, entonces yo con el selector del TST hago que el R2 tome el control del base. Y viene acá. Y cuando viene el pulso de reloj, este acumulador toma al R2 y lo guarda. Con lo cual, acá a la entrada del ADU le llega el R2. En el próximo, después que pasó el pulso de reloj en el siguiente ciclo, yo ahora selecciono, perdón, acá no, selecciono, ¿sí? El R1. Entonces, el R1, acá, solamente está habilitado el R1, toma el control del bus y llega a la otra entrada de la ALU. Y acá R1 va a estar acá. Cuando venga el pulso de reloj, ¿qué va a pasar? La ALU va a efectuar R1 con R2, la operación que yo seleccionado. F. Yo seleccioné acá F. Entonces yo hago F, fíjense, de RJ a CC, porque el R2 es el que estaba acá, que fue el primero que yo seleccioné. R2 binario. Entonces yo acá termino haciendo F de RJ a CC y lo asigno al RI, dependiendo de cuál haya seleccionado en el write. Esto es write R1, write RN. Resultado de la ALU en el vamos y son entrada a los registros. Si hay uno solo habilitado, supongamos este, entonces cuando viene el clock, miren lo que pasa, ¿no? Fíjense todo lo que pasa. El resultado de la ALU entre RJ y ACC se guarda acá.
Supongamos que era la suma. ¿Y qué más ocurre? ¿Y qué más ocurre? Que no me importa que ocurra, pero sí ocurre. Porque a mí lo que me interesaba era poder hacer con dos bases esta función. Y lo que estamos viendo es que la puedo hacer, pero en dos clocks, en dos periodos de clock, dos ciclos de reloj. Antes lo hacía en una sola, con 3 bases. Ahora lo hago en dos. Pero ¿qué otra cosa pasa? Se escribe este, pero el acumulador también se escribe. ¿Con qué se escribe el acumulador? Con el R1. Entonces, el primer paso yo seleccioné el reloj. Vine acá y le puse el clock. Se guardó acá. Ahora vine y seleccioné el 1. El 1 vino acá. Seleccioné la suma, supongamos. Todavía no ha llegado el próximo clock, o sea que todo esto lo está haciendo, todo esto es combinacional, digamos. Acá está seleccionada desde la unidad de control la suma. Estoy sumando R1 más la salida del acumulador que es R2. Estoy sumando R1 más R2, el resultado está acá. La suma de R1 más R2 llega ahí, llega acá. Selecciono el R1, y le estoy sumando R1 más R2 y al resultado lo estoy guardando en R1. Eso es lo que hace. Pero mirad, el R1 que venía acá, también está llegando a la entrada del acumulador. Entonces, cuando venga la señal de clock, no solamente que va a guardar la suma de R1 más R2 en R1, sino que al R1 me lo va a guardar en el acumulador. Pero a mí eso no me interesa. Pero, digamos, lo digo porque deben darse cuenta que también se está produciendo eso. Cada vez que venga el clock, ¿por qué no se alteran estos registros? Porque la habilitación no la tiene. Solamente la tenía este. Por eso no se están habilitando esto. Pero este no tiene habilitación. O sea que cada vez que venga un pulso de clock, lo que esté acá se va a cargar. Cada vez que venga un pulso de clock, lo que esté acá se carga. Bueno, la cosa es que yo he completado esta ejecución de esta función en dos ciclos de reloj a través de un acumulador. ¿Qué pasa si yo le diría ahora, bueno, pero no quiero dos bases, quiero la unidad de proceso con un solo base? Yo ya dije que se podía, porque si no la primera pregunta es, ¿se puede? La respuesta es sí, ya lo saben. ¿Cómo se haría con un solo base esta unidad de proceso? Bueno, me hubiera gustado tener más tiempo como para que ustedes lo piensen un poquito y propongan alguna solución, a ver si yo creo que sí, algunos se lo pedirían. Pero como no tengo tanto tiempo, entonces yo paso el muestro. Acá tengo el único base. Fíjense, la posición del acumulador ahora no está más. Y al hacerlo en con un solo base, necesito 3 pulsos de reloj. Estas son las 3 acciones que debo hacer para poder llevar a cabo lo mismo que antes lo hacía en un solo ciclo, pero necesitaba 3 bases. Ahora necesito un solo base, necesito 3 ciclos y un acumulador. Pero el acumulador ahora no está a la entrada de uno de los operandos, sino que está a la salida del resultado de la A. ¿Cómo funciona esto? Primera acción, ¿qué dice? A ver, imagínenselo y explíquenlo, eso sí lo tienen que ver. Sería que el acumulador recibe lo que tiene guardado el registro J. Ahora, en la ALU, vos deberías tener A ver, alguna pero función que no ¿cómo, haga nada. cómo lo recibe a través del algo? Me imagino que en la ALU deberías tener una función que no lo altere. Muy bien. ¿Sabe cómo se llama eso? Transferencia. Esa es una operación de transferencia. Tiene una función que no lo altera, que permite que este operando pase derecho a la salida del ALU. Recuerden que el ALU puede tener todas las operaciones que ustedes se imaginen, digamos.
a ver, es una unidad aritmética y lógica, o sea que son operaciones aritméticas como suma, resta, incremento, decremento, lógica, AND, OR, NOT por exclusiva. La transferencia es justamente, está pensada para este tipo de situaciones. Entonces es como ¿cómo diríamos? Una posibilidad extra, una operación extra que no provoca nada, simplemente transfiere. Esa es la aclaración a través del ALU. Sí, pero ¿cómo? Bueno, eso está aclarado a través del ALU, pero ¿cómo lo seleccionaste al RJ? Para que vaya al base. Con el tri-state que corresponda al registro. Muy bien. RD. Cualquiera. A través de este tri-state, por ejemplo, o de este, cualquiera de los tri-states. ¿Sí? Y eso va al base. Ahora, esto, ¿cómo tiene que estar? Deshabilitado. Porque si no, acá hay una entrada posible de esta salida que toma el control del base. Y acá necesito transferir a través de la ALU el RJ. Entonces lo seleccioné con uno de estos a uno de los registros llamado RJ. Supongamos el R3 y va de R1 a R8. El R3. Bueno, el R3 tiene un esquema así. Con el tri-state hago que pase y tome el control del base y venga acá. Todos los demás tri-state tienen que estar deshabilitados para que no haya problema en el base. Este también. Entonces, acá el acumulador tiene su tri-state correspondiente. Bueno, acá en el Z3 hago que transfiera la ALU acá. Cuando venga el clock, el acumulador captura el RJ. Entonces, el acumulador captura el RJ a través de la ALU en el primer clock. ¿Seguí? Me imagino que en el segundo clock, digamos, o en el siguiente tenés que, como seleccionaste RJ, seleccionás RK y ya vas a tener RJ en la otra salida del ALU. Y te va a llegar RK como te llegó RJ. Y ahí sí realizas la operación. El acumulador tiene RJ, por lo tanto la salida del acumulador es la entrada a uno de los operandos del ALU. O sea, acá en la ALU yo tengo RJ. Ahora acá tengo RK. ¿Y acá qué selecciono? Ahora. Antes había seleccionado la transferencia. ¿Y ahora acá? La operación que quieras hacer ¿Cuál es? con RK y RJ. F. ¿Cuál es? Sí. ¿Cuál es la operación? Y abajo dice F, o sea, sería la función F. F. La función F. Pero es entre RK y el acumulador. Lo que pasa es que el acumulador tiene RJ. Y cuando venga el clock, el acumulador ahora va a tener el resultado de la función F entre el propio acumulador y RK. ¿Y lo guarda dónde? En el acumulador. Lo guarda acá. Y ahora, tercer paso. Supongo que habilitar RD del acumulador para sacar el dato, para sacar Esto el lo tenés resultado. que habilitar. Sí. Toma el acumulador el control del base. ¿Y qué más? Si todo esto permanece deshabilitado, entonces no hay conflicto porque en la salida del acumulador toma el control del bus y va hasta acá y va hasta acá. ¿Y qué más?
tengo que seleccionar uno de los registros para grabar el resultado, para hacer la transferencia hacia el registro. Uno de estos write tengo que habilitar. Supongamos el 1. Voy a habilitar el 1. La salida del acumulador que viene todo por acá, está acá. Cuando venga el clock y este está habilitado, lo va a salvar. Y es lo que nosotros queríamos. Nicolás, ¿está claro? Sí, sí, no, me costó ver ese último paso. García, Liliana García, ¿lo ve ya usted? Sí, profe. Una pregunta. ¿Y quién me dice en qué registro lo grabaría? ¿O nosotros lo hacemos eso? Usted lo selecciona. Así como usted selecciona RJ y RK, también selecciona RI. Ah, bien. Pero eso lo programamos nosotros. Claro, Bien. lo programan ustedes. O sea, lo programan ustedes en la unidad de control. Ahí volvemos a la unidad de control acá. Acá. Vos acá tenés los Z. Entonces, cuando el destino diga el Z4, vos tenés que decir cuál es si el Z41, el Z42, el Z4L. ¿Cuál es el que vos querés guardar el resultado? Entonces, vos vas a generar este Z4 a donde vos quieras. Y la unidad de control, obviamente, lo va a seleccionar. Bueno, y ahí tienen entonces la unidad de proceso con un solo paso. Bueno, son 9:18. Tenemos los minutos. Ve, acá llegamos al primer ejemplo, ¿no? Al primer ejemplo. Con esto ustedes pueden hacer un montón de cosas. Yo les di algo que no es común o sí, pero, a ver, máximo común divisor. A veces estamos cansados de verlo en C. Parece ser que las funciones en C y funciones de biblioteca en C, uno dice, sí, bueno, eso es programación. ¿Cómo lo hago yo en el hardware? Bueno, esa es la idea. La idea es que ustedes tomen, y miren lo que yo les voy a mostrar. A ver, ¿qué es el máximo común divisor de dos enteros, distinto de cero? Es el mayor entero positivo que divide ambos números sin dejar resto. Máximo común divisor. Supóngase que usted tiene el 12 y el 15. ¿Cuál es el máximo común divisor? Sería 3. El 3. Sería el 3. Es el mayor entero positivo que divide ambos números sin dejar resto. O sea, hace una división de enteros. 12 dividido 3, 4. 15 dividido 3, 5. Si usted haga 4, dice 12 dividido 4 es 3, está bien. Pero 15 dividido 4 es 3 punto y algo. Entonces, o deja resto, digamos. A ver, 15 dividido 4 es 3 y resto 3. Deja resto. No es una división de enteros sin dejar resto. Es una división de enteros exacta. Eso es el máximo común divisor. Bueno, el máximo común divisor, si ustedes googlean y piden en C, van a ver que está. Estudie el siguiente pseudocódigo para asegurarse de comprender el algoritmo básico para calcular el máximo común divisor de dos números. Bueno, y ahí está. Eso es lo que hace. Esto es formato S. El código tiene dos entradas XY y una salida auto. Acá está. Usted dice temp X igual a X, temp Y igual a Y. Mientras temp X sea diferente de temp Y, supongamos 12 y 15. Tomemos ese ejemplo, 12 y 15. Mientras sean distintos, lo son, o sea que es verdadero, fíjense lo que hace. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace?
12 y 15. Pareciera ser como que hasta se les costara o que si es seguir lo que es una receta de cocina, justamente está puesto así. Si yo X12 y Y es 15, mientras sean distintos, acá empieza el while, acá termina. Este es el cuerpo del while. Dice, si temp de X 12 es menor a Y, es verdadero, 12 es menor a 15, sí. Entonces, hace 15 menos 12 y eso lo pone, 15 menos 12 es 3. Y eso lo pone en temp Y ahora, al 3. El else no se hace. Y vuelvo y dice, temp X es diferente de temp Y. Sí, porque temp X sigue teniendo el 12, pero temp Y ahora tiene 3. El valor 3. Entonces, si temp X, que 12 es menor a temp Y, no. Esta vez es falso. Entonces hace el else. ¿Qué hace acá? 12 menos 3, 9. Temp X lo pone en 9 ahora. Terminó. Y vuelve. Mientras sean distintos, 9 es diferente de 12, sí. 9 es menor a temp Y, sí. Entonces ahora hace. ¿Qué hace? Temp Y, ¿cuánto tenía? No, no es menor, perdón, porque temp X es 9 y temp Y es 3. 3. ¿Esto es menor? No. Entonces hace 9 menos 6. 3. ¿Perdón? Claro, temp X vale 6 ahora. Eso, temp X igual a 6. 6 y temp Y tiene 3. Y vuelvo, ¿son diferentes? Sí. X, que tiene 6, ¿es menor a Y? No, y tiene 3. Entonces se hace el else. Temp X tiene 6 menos 3, 3. Termina. Y ahora dice que son diferentes. No, ahora son 3 y 3. Entonces sale del while. Y entonces el 3 lo asigna a la salida. Y ahí encontró el máximo común divisor que habíamos dicho que era 3. Ajá, dice usted. Sí, eso es un fragmento de programa en C. ¿Cómo lo hago yo en hardware? Porque nosotros tenemos que hacerlo en hardware. Bueno, miren. Esto ahora, este es un fragmento, ahora esto es completo. Esto es completo. Ustedes lo pueden, veo la hora y me desespero, porque no vamos a dar todo. Pero ustedes véanlo acá le pasa la entrada A y la entrada B, que sería el X y el Y, acá, como le decía, y la salida la devuelve en un entero. Bueno, acá retorna A, o sea que la variable A, que la declaró acá, y al cual le asignó la entrada A y la entrada B a B, va a devolver el máximo común divisor de todo. Entonces, acá ustedes tienen la unidad de control, la unidad procesadora, y ustedes tienen la entrada X e Y, y estas son salidas de estado, ¿no? X less than Y, o sea, menor que Y. Y X no es igual a Y. Estas son salidas de la unidad procesadora. Estas son las famosas preguntas que nosotros nos hacemos acá. Si es diferente de 0, si es menor, etc. Con esta respuesta. Y acá está la selección de X, la selección de Y, la habilitación de X, la habilitación de Y y la habilitación de la salida. Eso es lo que maneja la unidad de control. Recibe el clear para resetear y el clock. Y esta señal externa es go. O sea, acá usted podría tener un honguito que dice, bueno, a ver, metele acá y ahora dale, y ahí arranca. Fíjense, esa es la unidad procesadora o el data path. Esto se puede mejorar. Que es lo que ponemos más adelante.
El XL es el selector de este multiplexor. Y acá entra la entrada X, acá entra la entrada Y. El ICL es el selector. El enable es la habilitación de este registro temporal. Este es el que hace de temp I. Y este hace de temp X. Y es el XLA. Vean esto. Esto es una entrada, esto es una entrada, esta es una entrada, esta es una entrada. Esta es una entrada para el registro de salida. Y estas dos son los bits de estado. Entonces, en la gráfica esta, acá están. ¿Ven? XL, YCL, XEnable, YEnable y Output Enable. Esas son 1, 2, 3, 4 y 5. Y estas son las dos. 1, 2, 3, 4 y 5 son las salidas de la unidad de control. Y estas dos son las entradas de la unidad de control. Más el clock y el clear, que todo registro tiene un clear, digamos. Y acá tiene su comparador. Entonces, a ver, si ustedes aceptan de que esta es la unidad procesadora, lo que viene es justamente el diagrama de estado, que es lo que tiene que ser implementado por la unidad de control. Entonces, a ver, ¿por qué les digo que los ejemplos ya lo pueden ver ustedes? Porque esto es seguir algo que ya hemos visto. ¿Cómo sería el diagrama de estado? ¿Ves? Por ejemplo, en el start. Está acá en un estado inicial, que le llamamos start, y permanece ahí. Usted dice, no está haciendo nada. Sí, mientras go sea 0. ¿Qué es go? Go es esta entrada. Dijimos, bueno, a ver, ¿ya tiene datos puestos acá? Sí. Bueno, dale, tac. Y ahora yo espero el máximo común divisor acá. Y ustedes deciden, era la pregunta que hizo Rosa, ustedes deciden qué es lo que quieren hacer. Esto fue pensado así. Usted podría no pensarlo con una entrada go. Bueno, cuando go es igual a 1, ¿ves? Dispara el proceso. Entonces, el input, en rojo ustedes tienen el famoso fragmento acá, ¿ven? Temp X captura X, temp Y captura Y. Bueno, temp X es este registro. Entonces usted con XCell tiene que seleccionarle que entre X. Y con el XEnable tiene que seleccionarlo para que cuando venga el clock se guarde. Y lo mismo con el ICell y el ENable para que entre el I y para que se habilite este. Entonces, estos dos registros habilitados, cuando venga el clock, guarda el I y guarda el X. Por eso acá, en esto, dice temp X igual a X, temp Y igual a Y. Este estado hace esto. Entonces, miren ahí. XL igual a 1, XEnable igual a 1, YCell igual a 1 y ENable igual a 1. Esas son las salidas que yo tengo que generar con usted acá. Y logro estas dos líneas del fragmento del set. Y obviamente, miren, la transición de un estado al otro, acá, ¿hay alguna condición? No. Entonces, guardé y cuando veo el siguiente clock, lo paso al siguiente estado. Test 1. Y así lo van viendo. 9:30. Esto es una unidad procesadora optimizada. Ustedes lo pueden ver también, respecto del otro. Y de vuelta a la unidad de control respecto de la unidad optimizada. ¿Ven? Ahí es lo que ya tenemos que agregar al anterior. ¿Ven? Acá. Esas dos cosas por las modificaciones. Si usted las saca, esto era la unidad de control anterior. Y ahora con la procesadora mejorada o optimizada, entonces tengo que agregarle eso y tengo que agregarle esto acá. Ustedes lo pueden seguir, eso es lo que les digo de acá. 4. Diferentes tipos de realización de la unidad de control, pero ustedes, esto es a título, y acá está bien descrito, digamos, acá estas son filminas como para leerlas, ¿no? Muchas de mis filminas no son con tanta escritura, estas sí, como para que ustedes lo vean.
En base a esto. Bueno. Y esta es una versión 2 de la misma de máximo común divisor. Esta misma. Bueno. Yo les aclaré, el principal interés es llegar hasta el eje. Y eso lo logramos. Es más, y avanzamos un poco más. ¿Estamos? Bueno, nos vemos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Yo quería hacer una consulta acerca del trabajo práctico de final, que sería, porque a mí me dio a entender el profe de Virida que usted es el que aprueba ese trabajo final. Yo le voy a dar, para que usted tenga, lo dije al comienzo de la clase, una especie de... No lo escuché. Por eso, voy a publicar una especie de reglamento donde va a estar todos los puntos aclarados de lo que tienen que hacer y cuáles van a ser los plazos de entrega. Ah, bueno, buenísimo, profe. No, Ok. no había escuchado, no sabía por eso. ¿Está bien? Gracias. Al pelo. Chao, profe, nos vemos. Chao, Hasta nos luego. vemos entonces. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Chao.